Señor Jesucristo. Si sacamos las Biblias, hermanos, y nos ubicamos en Hebreos capítulo 12, del versículo 12 al 17, estudiar hoy. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Muy bien, vamos a orar y vamos a empezar el mensaje de esta mañana. Amado Dios, gracias te damos por cuidarnos durante la semana. Gracias, mi Dios, por darnos la fuerza, la salud para poder seguir sirviéndote, para poder seguir congregando como iglesia, Señor, para ayudarnos unos a otros, para glorificarte, para honrarte, mi Dios. Gracias también por darnos la fuerza, la salud para seguir predicando de tu palabra, para seguir compartiendo el Evangelio a aquellas personas que no te conocen. Y gracias, mi Dios, porque nos has dejado la Biblia también, la cual a través de ella podemos educarnos, podemos instruirnos para servirte mejor y para hacer de luz también al mundo que está perdido, mi Dios. Gracias por esta mañana, gracias por la reunión y dejamos este momento en tus manos, mi Dios, seas tú quien estés dirigiendo de principio a fin. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hebreos capítulo 12, desde el verso 12 hasta el 17. Voy a dar lectura. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, y para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El mensaje de esta mañana, hermanos, es dirección y advertencias de la vida en la carrera del creyente. ¿Ya? Dirección y advertencias de la vida en la carrera del creyente. Realmente en este capítulo 12 hacia adelante, hermanos, va a haber muchísimas advertencias para los creyentes de hoy en día, pero también estas advertencias fue para los hermanos creyentes de Hebreos de esa época, ¿no? Y ya empezando en el verso 12, en el capítulo 12, verso 1, nuestro hermano Eber nos compartió sobre la carrera que cada cristiano corre, de las cosas que debemos despojarnos. Wilfredo la semana pasada compartió sobre la disciplina, ¿no? Es un honor nosotros ser disciplinados por Dios, ¿verdad? Aunque para algunos parezca algo difícil, aunque para algunos parezca como un castigo, pero la disciplina tiene un objetivo, decía Wilfredo, hebreo, ¿no? Que es la santificación. Es para ser santos, es para crecer y madurar cada día más en el Señor. Entonces la disciplina es buena para nosotros. Y también hablaba Hebreos, versículos atrás, que si Dios no nos disciplinara, no seríamos sus hijos, sino seríamos bastardos, dice la Biblia, ¿no? Entonces, la disciplina es muy importante para nosotros, las pruebas es de mucho beneficio para nosotros, porque si no pasaríamos por ello, seríamos realmente bastardos. Y eso es algo maravilloso que hemos ido aprendiendo estos días. Y sigue Hebreos exhortando a la iglesia, sigue Hebreos dando advertencias a la iglesia de esa época, porque parece que en esta parte de Hebreos 12, hermanos, los cristianos estaban desviándose de la verdad. Parece que los cristianos estaban viviendo
esta carrera que tenían de una forma fácil, de una forma cómoda, o de repente dejando a Dios de un lado y viviendo a su propia manera. Parece que algunos cristianos en esta carrera que estaban corriendo se habían quedado atrás. De repente, por los problemas, las dificultades que atravesaban día a día, ellos habían decidido dar un descanso. Y eso pasa en una carrera, ¿no? Ya Ever nos compartió bastante sobre ello en su introducción de la carrera. Cuando uno corre, cuando uno sale a correr, algunos llegan a la meta, algunos no llegan a la meta, algunos se quedan por medio camino, algunos se lesionan corriendo, ¿no? Y no llegan a la meta. Algunos se conforman y no se preparan más y se confían en sus fuerzas y dicen, no, yo sí voy a llegar a la meta. Pero al momento de salir y competir la carrera, no tienen las fuerzas, se quedan a mitad de camino. Pero es muy diferente, hermanos, la carrera que quizás uno corre secular afuera en el mundo. Uno corre para competir y ganar un premio. No le importa si su compañero se cayó, él sigue la carrera. No le importa si su compañero está débil. Pero hermanos, la carrera que nosotros corremos, que habla Hebreos, es una carrera que nos para correr juntos y llegar juntos a esa meta. Entonces, hermanos, en ese contexto es que vamos a entrar a hablar sobre el verso 12 en adelante de la carrera. En esta carrera, hermanos, debemos tenerlo en claro, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber pruebas, va a haber disciplina. Pero no olvidemos que eso es algo beneficioso para nosotros. Y va a haber muchos peligros más por el cual el autor va a seguir aquí hablando en esta parte, hermanos, en el verso 12. Y dice así, el primer punto, desde el 12 al 14. El 12, hermanos, el 12 nomás. Renueva tus fuerzas y asegúrate de estar. Renueva tus fuerzas, es el primer punto. Dice así el verso 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí el autor, hermanos de Hebreos, ya está pensando en una carrera que ya terminaron, ¿ya? Imagínense, todos hemos corrido y hemos llegado a la meta, pero cuando uno corre la carrera, cuando uno termina la carrera, ¿cómo llega? Cansado, ¿no? Bien fatigado. Hay algunos que llegan y se tiran al piso porque ya no pueden más, ya no da más, ¿no? Hay otros que llegan temblando. Pero hay otros que también por la mitad del camino se quedan porque ya su cuerpo no les da para más. Pero el autor está pensando en alguien que ha llegado a la carrera, ha terminado la carrera y está pero muy débil, muy cansado, muy agotado. Todas sus fuerzas, todas sus energías se ha terminado. Él quiere levantarse, pero ya no puede. Él quiere ayudarse con sus manos, pero igual este atleta está muy cansado. Entonces, en ese contexto es que el autor de Hebreos está hablando aquí, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Yo sé que todos han corrido, o no todos de repente, pero la mayoría ha corrido. Y si no has corrido, has caminado por lo menos una larga distancia, ¿no? Y igual, y si no has tomado desayuno, no te has fortalecido, no has estado fuerte, vas a empezar a temblar. Yo corro y a veces cuando dejo de correr, no llego a los baños y empiezo, mis pies ya, quiero avanzar, pero mis pies no da, veo que me pasa uno, me pasa el otro, yo quiero, pero ya no puedo, mis piernas ya no dan para más. Y muchas veces he llegado y he llegado abajo a los baños nomás temblando así, ya no podía regresar, he regresado caminando. ¿No? Y el autor, hermanos, y eso pasa, hermanos, en la carrera espiritual. Muchas veces en nuestra carrera espiritual, hermanos, nos hemos desgastado las fuerzas, ¿no? Muchas veces en la carrera espiritual ya queremos seguir avanzando, pero ya no da más nuestras piernas, ¿no? Se han debilitado. Y eso se llama agotamiento espiritual, ¿no? ¿Cuántos de aquí hemos tenido agotamiento espiritual alguna vez? ¿Cuántas veces nos hemos desanimado?
¿Cuántas veces no nos hemos desesperado? Hemos querido avanzar, pero ya no hemos podido. ¿Cuántas veces como cristianos a veces estamos soportando enfermedades, ¿no? Un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años? Pero esas cargas a veces, hermanos, nos hace agotarnos espiritualmente. Aquí el autor no está hablando, hermanos, en que de repente no somos cristianos, sino que esa es una realidad que el cristiano pasa en su vida diaria. Va a tener ese agotamiento espiritual. Pero el Señor manda y Hebreos aconseja, dice, tengan ánimo, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y este verso, hermanos, se encuentra en Isaías también, Isaías capítulo 35 del 1 al 5. Cuando Isaías está hablando que el Señor Jesucristo va a venir, en ese contexto está hablando, parece que en esa época los judíos estaban pasando por momentos difíciles, así como hoy en día tú estás pasando por pruebas, por dificultades, por luchas. Y Isaías anima a la iglesia, anima a los hermanos, en ese tiempo no había iglesia, anima a los hermanos a decirles, fortalezcan sus rodillas paralizadas, levanten sus manos caídas, fortalezcanse, porque la venida del Señor está cerca, aún no se desanimen. Sí hay ese agotamiento, pero anímense en el Señor. Entonces, hermanos, lo que nos está animando el autor de Hebreos y nos exhorta a fortalecer esas manos caídas, esas rodillas paralizadas. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo fortalecer las manos caídas y las rodillas paralizadas? Ya hemos ido hablando bastante de Hebreos bueno, yo puedo decir, bueno, voy a orar al Señor. Hoy día estoy muy cargado, muy cansado, tengo muchos problemas, tengo mucha necesidad, no tengo trabajo, estoy enfermo, voy a dedicarme a orar. Y sí, el Señor dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Está bien, ora. Sí. También puedes decir, bueno, voy a leer la Biblia para fortalecer mis manos, mis pies, para fortalecer mi vida espiritual. Está bien, lee la Biblia. Es bueno. Pero Hebreos, hermanos, está hablando aquí en el contexto de ayudarnos unos a otros. Hugo ya dijo en su mensaje, no sé si recuerdan, ¿cuál es el motivo por qué la iglesia se reúne? ¿Para orar? ¿Para leer la Biblia? No, ese no es el motivo. Pero Hugo, yo me acuerdo, Hugo dijo, podemos reunirnos, eso podemos hacerlo en nuestra casa. En tu casa también puedes orar, en tu casa puedes leer la Biblia. El motivo principal de reunirnos en la iglesia es para ayudarnos unos a otros, para mostrarnos el amor unos a otros. Entonces Hebreo lo que está hablando aquí es para fortalecernos y ayudarnos unos a otros. ¿Cómo ayudarnos unos a otros entonces a fortalecer nuestras rodillas paralizadas y nuestras manos caídas? Puede ser visitándonos unos a otros. Aquí en la iglesia, hermanos, hoy día una hermana se me acercó y eso es algo maravilloso, hermanos. Hermano, ¿cómo estás?, me dijo. ¿No? Y eso para mí es ayudarme a fortalecerme, hermana, estoy un poco mal. Le digo, hermana, hermano, siga adelante. El Señor está con nosotros, Él nos va a ayudar. La hermana me está ayudando a fortalecerme, porque a veces, hermanos, pensamos que los líderes o los ancianos no necesitamos palabras de ánimo. También tenemos ese agotamiento espiritual, también necesitamos fortalecernos. Pero ¿dónde lo vamos a hacer? En la iglesia. Aquí en la iglesia, hermanos, nos reunimos para fortalecernos unos a otros. Porque la carrera no solo se trata de que corras tú solo, no se trata de que tú solo llegues a la meta, sino que también ayudes a tu hermano de repente que está débil en la fe. De repente tu hermano está a sus rodillas ahí temblando, no puede caminar. ¿Y cómo lo vas a ayudar si no te congregas? ¿Cómo no lo vas a ayudar si no sabes cómo está su vida? Hermanos, a veces cometemos ese error y decimos, no, yo puedo orar en mi casa, puedo leer mi Biblia en mi casa. Es más, hoy en día la virtualidad, hermanos, está malogrando nuestra vida cristiana. No, yo puedo entrar virtual, pero a ver, virtual, ¿sabes cómo está tu hermano? La virtualidad sí buena en un tiempo. Yo no sé el que está ahorita virtual si sabe cómo está Wilfredo ahorita, o si sabe cómo estoy yo.
Pero aquí presencial, yo sí puedo acercarme a mi hermano y preguntarle cómo está. Aquí presencial puedo ver a mi hermano la semana pasada que no ha venido y hermano, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has venido? Y ayudarle, de repente está pasando algún problema, alguna necesidad. Entonces, hermanos, eso es lo que el autor nos quiere enseñar, a fortalecernos unos a otros, porque siempre a veces va a suceder eso en nuestra vida, vamos a tener ese desgaste, tanto físico como espiritual. Y sí, hermanos, esta vida es dura, es difícil, pero debemos recordar, como dice Isaías 35, es temporal. No un día muy lejano, todo esto va a acabar, este agotamiento espiritual, esta carrera que tú estás corriendo, estas pruebas que tú estás pasando, de repente la enfermedad que tú estás pasando, de repente no tienes trabajo por mucho tiempo, eso algún día va a acabar. O de repente estás llorando, no sé, pero algún día va a acabar. Dice Isaías 53, pero sé fuerte, renuévate, fortalece tus rodillas, ten ánimo, el Señor va a venir muy pronto. Otro punto, hermanos, es que en el verso 13 habla, también dice que debemos hacer sendas derechas para nuestros pies. Y el verso 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigue el autor de Hebreos exhortando, hermanos, en este punto, ver que estemos en el camino correcto. Porque a veces, hermanos, podemos tener ese agotamiento físico, podemos estar agotados, venir a la iglesia agotados, cansados, pero no es por correr esa carrera en el camino correcto, sino porque a veces nos desgastamos nosotros en el camino equivocado, ¿no? A veces nos desgastamos nosotros en las cosas del mundo y muchas veces no venimos a la iglesia porque hemos gastado todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía en las cosas materiales. Y el autor de Hebreos exhorta y anima a la vez a los hermanos a decir que examinen su senda, que examinen el camino, si es el camino correcto por el cual están desgastándose. ¿Qué pasa cuando un atleta se desvía del camino y coge otro camino para llegar a la meta? Yo no sé si ustedes han ido a correr y han buscado el camino más fácil para llegar a su destino, pero en un atleta va a pasar dos cosas. Una es que va a ser descalificado y si lo descubren, ¿no? Lo van a descalificar. Y la otra, hermanos, es que por ir por otro camino, ustedes saben que el camino para correr, ese camino antes de que inicie la carrera lo tienen que preparar, ¿no? Tiene que estar plano, no tiene que haber piedras, no tiene que haber ningún obstáculo para que puedan correr. Entonces ese camino está preparado. Pero si tú coges otro camino, el atleta coge otro camino, no sabe cómo va a estar ese camino. Ese camino no ha estado preparado para correr, entonces puede encontrarse con piedras, puede encontrarse con huecos, pero la otra cosa que va a pasar si te desvías del camino es que vas a sufrir una lesión. Puede ser que por correr te tropieces y te caigas, te rompas el brazo o la pierna, o puede ser que por correr te hundas en un hueco y al final te desgarres el músculo o se rompa un músculo. Pero la idea es, hermanos, que si tú coges otro camino, no vas a llegar a la meta. El autor está diciendo que puede hacer que te quedes a la mitad de la carrera, ¿no? Porque ese camino no está preparado para llegar a la meta, ¿no? Y nunca llegues a la meta. Entonces, y eso es lo que nos quiere dar a entender el autor aquí, hermanos. A veces nosotros hacemos eso, ¿no? A veces en la vida cristiana, hermanos, hay muchas pruebas, pero a veces nosotros no queremos soportar la prueba y escogemos un camino más fácil, ¿no? A veces para el cristiano hay muchas tentaciones, pero a veces no queremos huir de las tentaciones y escogemos el camino más fácil, ¿no? A veces de repente estás pasando mucha necesidad, pero a la vez sientes que hay responsabilidad en la iglesia, pero tú no quieres soportar eso y escoges el camino más fácil, dejas todo y te vas. No, eso pasa a veces en el cristiano.
Y el autor de Hebreos está diciendo, tengan cuidado, porque no vaya a ser que no llegues a la meta, ¿no? Pero para un judío esta palabrita cojo también, cuando aquí en Hebreos dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, para un judío esta palabrita cojo también significa vacilar entre dos opciones, ¿ya? Parece que la audiencia judía en esa época estaba andando en dos caminos. Querían agradar al Señor, pero también a la vez querían agradar a su carne. O querían agradar a vivir por gracia, pero también a la vez querían cumplir los rituales que demandaba la ley. O sea, ellos estaban queriendo llevar las dos cosas a la vez. No querían dejar a Dios, pero también no querían dejar su carnalidad. No querían servir a Dios, querían obedecer a Dios, pero también querían vivir siguiendo en pecado. Entonces, para un judío significaba esta palabrita cojo así, vacilar. Bueno, y a veces eso también pasa en la vida cristiana, hermanos, ¿no? Queremos vivir la vida cristiana, pero no queremos dejar el pecado, no queremos dejar la carnalidad, ¿no? A veces queremos servir al Señor, pero no queremos dejar nuestro tiempo, no queremos descuidar nuestro tiempo porque de repente nuestra economía va a bajar, porque servir al Señor de repente te va a demandar que sacrifiques un día, pero no lo quieres hacer. La Biblia dice, no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a la riqueza, dice. Y el autor manda, ten cuidado. No vaya a ser por estar vacilando, cojeando, no vaya a ser por estar andando en dos caminos de lesiones y no llegues a la meta. Algunos buscamos el facilismo, las cosas fáciles, ¿no? Es que en la iglesia me prohíben esto, no te prohibimos, sino que la Biblia lo dice, ¿no? Y como cristiano debes cambiar, debes demostrar tu vida diferente, ser como Cristo, pero buscamos las cosas fáciles, ¿no? Y ponemos excusas muchas veces para no llegar a la iglesia. Y hay que tener cuidado, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo es saber si estás en el camino correcto? Porque Hebreos dice que examinemos si estamos en el camino derecho, haced sendas para vuestros pies en el camino derecho, pero ¿cómo saber si estamos en el camino derecho? Y el verso 14 nos va a hablar claro, hermanos, para examinarnos si estamos en el camino derecho. Y dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Hebreos 12, del 10 al 11, los vuelvo a repetir, nos habla de la disciplina que sirve para nuestra santificación, ¿no? La disciplina es buena para nosotros. Y aquí Hebreos nos está hablando, hermanos, hay dos cosas para saber si estás en el camino correcto. Uno es la paz con todos, dice, seguir la paz con todos. Pablo también nos habla en Romanos 12, 18. Si es posible, estén en paz con todos, dice, ¿no? Procurad estar en paz con todos. Y hermanos, para un judío estar en paz con todos le era muy difícil, ¿verdad? Que le era muy difícil. Ellos odiaban a los paganos, a ellos, a los que no eran israelitas, los odiaban, los veían como perros, así, los trataban mal. Y entre ellos mismos también había pleitos, había celos, había envidia. Y eso estaba pasando en la iglesia, entonces, y eso, hermanos, no es de un cristiano. Entonces, una de las formas para estar en el camino correcto es estar en paz con todos, dice. ¿Y cómo está tu relación con tus hermanos en Cristo? Yo quisiera preguntar eso. ¿Cómo está la relación entre ustedes, entre nosotros? ¿Hay paz, hay amor? ¿Cómo está tu relación con las personas de afuera que no conocen a Cristo? En tu vida diaria, tú como cristiano estás practicando la amabilidad, el amor, la misericordia. Y si lo estás haciendo, estás en el camino correcto. Y ahí sí, hermano, esfuérzate, desgástate, porque vale la pena. Y el otro es la santidad, dice Hebreos. ¿Por qué la santidad?
Hebreos mismo dice, porque sin la santidad nadie verá al Señor. ¿No? Sin la santidad nadie verá al Señor. Apocalipsis 4:8 también dice que Dios es santo, santo, santo. Isaías 35:8 habla que el camino que conduce a Sión, el camino que conduce a la tierra prometida, el camino que conduce al cielo, se llama camino de santidad. Hermanos, en verdad, sí, nosotros ya somos justificados. Dice la Biblia que nosotros ya somos santos gracias a Cristo. Somos declarados justos. Pero aquí el autor, hermanos, está hablando en la vida diaria, en algo práctico, que tú debes practicar la santidad día a día. Y eso nos debe llevar a pensar en una pregunta: ¿cómo está tu vida? Y si estás viviendo una vida descarriada, dando rienda suelta al pecado, de repente los domingos estás viniendo a la iglesia, pero durante toda la semana vives una vida de carnalidad. De repente los domingos aquí eres un buen hermano, eres temeroso del Señor, pero saliendo ni temes al Señor, vives como tú quieras, como tú te plazca. ¿Cómo está tu vida? Porque si estás así, no estás en el camino correcto. Y el autor de Hebreos te exhorta y te llama a que medites y vuelvas al camino correcto. Parece ser creyente de repente, aquí en la iglesia, pero fuera no eres creyente, ¿no? Porque en la práctica lo demuestras diferente. Recordemos, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces esas dos cositas nos va a hacer meditar si estamos en el camino correcto: la paz con todos y la santidad. Y eso debe llevarnos a meditar. ¿Estás viviendo una vida de paz y llena de santidad? ¿Cómo está tu vida? Otro punto, hermanos, está en el verso 15 al 17 de Hebreos, y dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, otro punto es, hermanos, quitad los estorbos del camino. Y aquí hay 3 subpuntos. Ya, uno de ellos es la amargura, otro de ellos es la fornicación, y otro de ellos es el profano, esos 3 subpuntos, hermanos, que vamos a ver. La profanidad. ¿Ya? Entonces, parece, hermanos, que aquí el autor está cambiando de tema, pero realmente está continuando el tema, sino que está entrando a la audiencia un poco más fuerte, más duro, haciéndoles reflexionar que la vida cristiana no es una vida de 2 caminos, que la vida cristiana no es una vida de apariencia, de que yo he aceptado a Cristo y vivo como quiero, no. Porque parece que en la iglesia habían estos pecados de amargura, de fornicación. Entonces, y el autor advierte con esta palabrita, pensando: mirad bien, estad atentos, tener cuidado, porque si tú estás practicando estas cosas, no vaya a ser que no llegues a la meta. Pero el autor, hermanos, aquí está pensando en el Éxodo, en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Salió una gran multitud de Egipto, ¿no? Vemos por la tele. Salió una gran multitud de Egipto y salieron cantando, gozosos, porque el Señor les había liberado. Pero ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? ¿Llegaron toditos? No, no llegaron todos. Ni Moisés, por el último, entró a la tierra prometida. Entonces el autor está pensando, hermanos, en el final de la gracia. El autor está pensando en la llegada.
El autor está viendo a los hermanos de Hebreos, a 150 hermanos, y está diciendo, ¿cuántos de acá llegarán al final de la gracia? ¿Cuántos de acá estarán en el cielo con el Señor? En eso está pensando el autor, y el autor está animando a la iglesia, animando a los hermanos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Parece que está hablando aquí el autor o dando a entender que la salvación se pierde, pero no es así, hermanos, porque no está hablando de ese tema, está hablando de al final de la gracia, cuando nosotros vamos a llegar al cielo. ¿Cuántos van a llegar al cielo? No está hablando de que la salvación se pierde, porque podemos pensar de repente, entonces no soy salvo. Parece que el versículo da a entender, ¿no? Cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. O sea, como si estuviera diciendo aquí Hebreos, mirad bien, no vaya a ser que alguno pierda su salvación, no llegue al cielo. ¿Acaso la salvación no es por gracia? ¿No? ¿Acaso la salvación no es un regalo de Dios? ¿O acaso la Biblia no dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo? Quizás la audiencia estaba pensando, no, pero yo he confesado con mi boca que he creído en Cristo como mi Señor y Salvador y soy salvo. Eso lo dice la Biblia. Sí, está bien. El autor no está hablando de que la salvación se pierde, sino el autor, hermanos, está hablando de que a veces hemos confesado, pero realmente no hemos confesado de verdad y no hay un cambio en nuestra vida. Entonces ese es un incrédulo aún. El autor está haciéndonos reflexionar en esa parte, hermanos. Muy bien. ¿Cuántos de acá de la iglesia llegarían al final, no? Al final de la gracia. ¿O cuántos de los que estamos aquí, que hemos empezado esta carrera, así como el pueblo de Israel en Éxodo, cantando con júbilos gozosos, lo terminaremos? Pero el autor lo que quiere animar es que todos lleguemos, hermanos, todos los que estamos aquí estemos al final de la gracia, estemos en el cielo. Pero debemos quitar algunos estorbos de nuestro camino que no nos van a dejar llegar hasta el final de la gracia. Y uno de ellos es, hermanos, la amargura, ¿no? No sé si se entiende, espero que no estemos confundidos, la salvación no se pierde, hermanos. Un ejemplo tenemos en Gálatas, por ejemplo, Gálatas 5 del 4 al 7, cuando Pablo habla a los hermanos, le dice, ustedes empezaron bien la carrera, pero ¿qué pasó? De la gracia habéis caído, dice Pablo. ¿Qué pasó? Parece que los Gálatas habían empezado bien la carrera, pero mientras ellos eran corriendo, eran desviándose de la gracia, ¿no? Y cuando Pablo dice, de la gracia habéis caído, solo nos da a entender que hemos dejado de depender del Señor, ¿no? Y en eso es lo que está hablando aquí Hebreos, en ese contexto. O sea, has confesado que Cristo es tu Señor y Salvador, pero de repente no ha sido una confesión verdadera, pero estás aquí en la iglesia disfrutando de la gracia del Señor, pero tú has dejado de lado a Dios. Tú vives como si Dios no existiera para ti. No sé si me entiendes, vives en carnalidad. Entonces ten cuidado, dice Hebreos, ¿no? Muy bien. Entonces hay tres estorbos, hermanos, que no nos pueden dejar llegar al cielo. Y uno de ellos es la amargura, que dice en el verso 15, ¿no? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe, y por la cual muchos sean contaminados, la amargura. La amargura, hermanos, es un peligro en el cristiano. Yo no sé si tú tienes un corazón amargo. ¿Hay aquí un hermano que está enojado con otro hermano? La amargura, hermanos, va creciendo cada día. A veces de repente el líder o el hermano o el anciano te llamó la atención por alguna cosa, pero tú como eres orgulloso no lo quieres aceptar y empiezas a tener amargura en tu corazón y te vas, lo compartes con otro hermano, empiezas a chismosear, mira, el hermano es así, es así, es así. Y eso no solo afecta a tu vida, sino afecta a los demás también, afecta a los débiles. Y los débiles también empiezan a tener amargura en su corazón, así como tú.
Y Pablo dice, tengan cuidado, porque la amargura no es de un cristiano. ¿Quiénes practican la amargura? ¿Quiénes viven amargos, peleándose unos con otros? Los incrédulos, ¿no? Los que no conocen al Señor. Pero si tú eres cristiano, eres un creyente verdadero, no debes vivir así, dice Hebreos. Porque la amargura solamente hacen los incrédulos. Entonces, si tú estás viviendo una vida de amargura, Hebreos está diciendo, y es directo, hermanos, es una exhortación fuerte, eres un incrédulo. Si en tu vida estás practicando la amargura, eres un incrédulo, ¿no? Porque la amargura, hermanos, lo único que hace es conducir a la incredulidad. La amargura puede conducirte a negar la fe. A veces las personas que no conocen a Cristo ven tu vida, una vida que eres amargo, con todos te enojas. Y ellos han escuchado esta frase que dice, pero mejor no me voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si mira este cristiano cómo es? ¿No? Porque ven que parece un incrédulo. Mejor estoy en el mundo haciendo lo que yo quiero, ¿no? Y es por eso, hermanos, que la amargura nos lleva a la incredulidad. Pero también, hermanos, la amargura es comparado con idolatría. Dice Deuteronomios 29, 16, 18. Esta palabrita amargura, en este contexto está escrito. En Deuteronomios hay una palabrita que dice, una raíz que produce hiel y ajenco. Aquí Moisés estaba hablando al pueblo de Israel cuando ellos estaban yendo a la tierra prometida y habían visto de otros pueblos su vida, sus costumbres, su forma de vivir, cómo era de una vida pagana lejos del Señor. Habían visto sus ídolos de oro, de plata, de bronce, no sé si había de barro, de madera, pero ellos estaban enamorando de esas cosas. Y Moisés les llama la atención, le dice, tengan cuidado. Y dice que ellos en su corazón tuvieron amargura con esta palabrita significa amargura, una raíz que produce hiel y ajenco. Ellos tuvieron amargura en su corazón porque les estaba prohibiendo lo que ellos querían y lo que ellos deseaban. Entonces la amargura también, hermanos, es comparado con la idolatría, según Deuteronomios capítulo 29, 16 al 18. Entonces, hermanos, la amargura se refiere directamente a la incredulidad. No aceptar de todo corazón la palabra del Señor, ¿no? Y no obedecerla. Sino muchas veces la amargura nos lleva, hermanos, a mezclar el cristianismo con el mundo. Y hay que tener cuidado. Y muchas veces, hermanos, la amargura hace que te alejes de la iglesia. Algunos no vienen a la iglesia porque están amargos, con un hermano o con un líder o con el anciano. Se van. Y eso solamente hace un incrédulo. Hay que tener mucho cuidado. La fornicación, en el verso 16. No sea que, dice, no sea que haya algún fornicario. La fornicación también es otro estorbo que no te va a dejar llegar al cielo. 1 Corintios 6, del 9 al 10, habla también que que practique la inmoralidad sexual, ningún fornicario va a entrar al reino de los cielos. Y realmente, hermanos, si buscamos en la Biblia, hay muchísimos pasajes que hablan sobre la fornicación, sobre los fornicarios, sobre la inmoralidad sexual. Dice que no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también. ¿Y quienes practicaban ese pecado en esa época? Eran los paganos, el incrédulo. Pero en la iglesia parece que estaba sucediendo. Pero sí, en la iglesia de Corintios sí o sí estaba sucediendo, porque ahí Pablo es más claro y directo, ahí estaban practicando la inmoralidad sexual y dice que ninguno va a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo está tu vida en ese lado? Y también, hermanos, la fornicación te lleva a la idolatría. La fornicación también te lleva a ser un idólatra. La fornicación para el pueblo de Israel era sacarle la vuelta a Dios, dejarle a Dios a un lado e irse tras los dioses paganos.
Y un ejemplo de ello, hermanos, lo tenemos a Sansón. Sansón tuvo muchísimas mujeres. En Primera de Reyes 11:14 habla y dice que él en su vejez resultó adorando a dioses paganos. Entonces, hermanos, la fornicación no solamente te lleva a los que están casados, por ejemplo, a sacarle la vuelta a su esposa o a su esposo, como dice, sino que también te lleva a ser un idólatra, te lleva a adorar a otros dioses. Y el autor aconseja, hermanos, que tengamos muchísimo cuidado porque no vaya a ser que no llegues a la carrera. Y la otra es la profanidad, también que está en el verso 16, ¿no? Dice así, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y el verso 17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La profanidad. ¿Qué es ser profano? Es lo contrario de ser piadoso. ¿Ya? El profano le da la espalda a Dios, hace lo que quiere, hace lo que mejor le parece, hace lo que su carne le manda, no tiene temor de Dios. Es más, no le importa lo que Dios diga. Ese es ser profano. Hace lo que él quiere. Y parece que eso estaba pasando en la iglesia de Hebreos. Habían confesado que Jesús es su Señor y Salvador. Habían confesado amar a Cristo con todo su corazón, obedecer la palabra del Señor, pero parece que habían profanos, que su confesión no era real y hacían lo que ellos querían en la iglesia. Y uno de ellos es Esaú. Mismo Hebreos lo pone de ejemplo a Esaú, que él fue un profano. A Esaú, hermanos, no le importó las bendiciones de Dios. Él era el primogénito. Dios había prometido a Abraham una descendencia, un pueblo. Dios había prometido a Isaac. Y Esaú era el primogénito. Y en él Dios le había dado todas las bendiciones, era para él. Pero ¿qué hace Esaú? A él no le importó, él tuvo hambre y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Me imagino Esaú pensó y dijo, bueno, ya murió Abraham, ahora Isaac, mi padre, ya está viejito, ya también va a morir. ¿La promesa cuándo vendrá? Si es que vendrá. Al final muero yo y la promesa no va a venir. Así que hoy es el momento, hoy es el tiempo, voy a disfrutarlo, la vida. Estoy de hambre y voy a comer. Así que me importan las promesas del Señor. Jacob, te lo vendo. Y a veces eso pasa en la iglesia pasa en la iglesia eso, ¿no? Dices ser cristiano, has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, pero vives como un profano, haces lo que quieres, no te importa la palabra del Señor. Y el autor aconseja, ten cuidado, hermano, porque un profano es un incrédulo. Ten mucho cuidado, no vaya a ser que no llegues a la meta. ¿Cómo terminó Esaú? Al final, Esaú ese momento quizás disfrutó la comida, pero después cuando se fue a reclamar la bendición ya no había para él, ya la bendición había recibido Jacob. Dice que lloró, se puso triste, pero ya era tarde. Hebreos dice que ya era tarde para el arrepentimiento, ¿no? Deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Está advirtiendo el autor de Hebreos, hermanos. Pero si tú estás en ese camino de repente de la amargura, de la fornicación, si de repente estás actuando como un profano, es el momento de que te arrepientas. Es el momento de que te arrepientas de corazón, pidas perdón al Señor y confieses de nuevo que el Señor es tu Salvador, tu Dios,
y empieces a correr esta carrera, porque el Señor, hermanos, está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a perdonarnos. Hoy es el momento, no lo dejes para mañana, porque no vaya a ser que mañana sea demasiado tarde y ya no haya oportunidad para ti, porque no vaya a ser que hoy día mueras, o no vaya a ser que tu corazón se endurezca más. Hoy es el tiempo, hermanos, y eso es lo que quería enseñar Hebreos, el autor de Hebreos al pueblo a la iglesia de esa época, ¿no? Eh, en conclusión, hermanos, el autor nos hace un llamado a estar vigilantes de nuestra vida cristiana y desechar todos los pecados, hermanos, que lo único que nos hace es no llegar al final de la gracia. Estamos a tiempos. Si estás viviendo una vida de incredulidad, una vida de pecado, el Señor está dispuesto a perdonarte si vienes con un corazón arrepentido. El Señor está dispuesto, hermanos, a ayudarnos, a fortalecer nuestras manos caídas, nuestras rodillas paralizadas. El Señor está dispuesto a ayudarnos a correr la carrera, pero tú también tienes que poner de tu parte. Debemos demostrar al mundo, hermanos, que somos verdaderos cristianos. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y realmente te pedimos perdón si de repente en nuestro corazón ha habido raíz de amargura, de incredulidad, de idolatría, Señor, de fornicación, o de repente hemos estado siendo profanos, Señor. De repente hemos confesado que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, pero hemos estado viviendo como un incrédulo. Pedimos perdón, Señor, pero ayúdanos a fortalecernos cada día nuestras rodillas unos a otros. Ayúdanos a fortalecernos en ti y terminar esta carrera con éxito, Señor. Sabemos que tú algún día vas a venir y se va a acabar, Señor, todo dolor, todo sufrimiento. Pero mientras tanto, Señor, mientras tanto estemos en este mundo, va a haber piedras de tropiezo, Señor, y oramos que tú nos ayudes, nos fortalezcas, nos mantengas alerta y despiertos para no caer en ellos y no desecharlo, Padre, y continuar la carrera, porque es una carrera en santidad, Señor. Ayúdanos a ir dándote la gloria y la honra y ayúdanos a mostrar con hechos, Señor, que somos hijos tuyos, que somos diferentes, Señor, a un incrédulo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.